El aire, les habíamos anunciado que efectivamente vamos a estar hablando acerca de los bloqueos en las carreteras. Son 100 los puntos en general que están bloqueados, que tienen interrupción, tránsito restringido, inconvenientes para circular, en los que solo se les permite a los conductores pasar por algunas horas y luego nuevamente se cierran. Y efectivamente, los transportistas de buses interprovinciales están reportando que las carreteras, las principales vías, tienen serios problemas para poder pasar. Y esto sucede en las regiones de Puno, Madre de Dios, Cusco, Andahuaylas y La Libertad. Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, está con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Johanna. Muchas gracias por la invitación en estos momentos tan difíciles que venimos viviendo, ¿no? De estos 100 puntos, a ustedes por lo menos, ¿cuáles son los que realmente les preocupan, pero que además les generan dificultades? Dificultades porque el 80% del transporte, de la movilización de las personas es terrestre, y también acá pensemos en carga y mercancías. Exacto, el 90% de la carga es terrestre. Por eso que ayer, cuando escuchábamos al ministro en algunos medios de comunicación, nos sorprendía la posición que tenía con el aéreo. Pero bueno, ese es un tema que espero que sus asesores le inculquen. En segundo lugar, muy mortificados porque el día de ayer también señaló que él no iba a aceptar ningún bloqueo más. Sin embargo, el día de hoy a las 6 de la mañana han cerrado el punto de Chao en el norte, saliendo de Chimbote, la entrada a La Libertad, y este bloqueo es de Chao a Virú. Hay como 4 o 5 piquetes y esto ya se había advertido. Ya se sabía que el día de hoy estos señores iban a hacer problemas de bloqueo. Y sin embargo, nos hemos confiado en la palabra del Premier y tenemos vehículos varados. Y en estos momentos, Johanna, se ha cerrado la 48 y la Joya en Arequipa. O sea, no podemos salir al norte, llegamos hasta Chimbote. O sea, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas, Tarapoto, Cajamarca, no podemos viajar. Al sur no podemos viajar a Arequipa, no podemos viajar a Tacna, no podemos viajar a Moquegua, no podemos viajar. También han cerrado la ruta Bancay-Puquio, también está cerrada. Cusco, la salida a Cusco, norte o sur, bloqueados, no se puede entrar. Madre de Dios. ¿Estas son rutas que están bloqueadas desde cuándo? Lo que pasa es que las dos últimas noticias que tenemos, que se han bloqueado el día de hoy, es La Libertad, Chao, y Arequipa, 48 y La Joya. Y en los días que se han dado estos vaivenes, como tú indicabas, de treguas, el tema de Puno está totalmente convulsionado, y la entrada a Cusco en ambos lados está convulsionado y no se puede entrar a Madre de Dios porque ambas carreteras, la que va a Cusco como la que va a Puno, tienen que ver la entrada a Madre de Dios. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿ha mejorado el tema? No, señor Premier, se ha complicado más. ¿Perjudicados cuántos o qué cantidad de transportistas? Bueno, acá están complicados todos los transportistas. Estamos hablando de carga y mercancías, que es el tema del transporte de objetos, valores, comida, víveres, y el transporte de pasajeros. El pequeño empresario, por eso se encomienda a nuestros buses. Como tú bien indicabas, el 80% de los pasajeros viajan por vía terrestre, señor, no viajan en avión. ¿Y pérdidas económicas, señor Ojeda, de cuánto? Nosotros estábamos calculando, cuando los bloqueos fueron radicales entre la quincena y Navidad del año pasado, 50 millones de soles en venta de boletos diarios y 15 a 20 millones en paquetería. En los últimos días, teniendo en cuenta que solamente era el sur, calculábamos 30 millones de venta de boletos diarios. Ahorita, en estos momentos, como está Arequipa y está La Libertad, esta situación volvería a llegar a los puntos que teníamos en la segunda quincena de diciembre. Como sucede en otros sectores, como por ejemplo turismo, nos contaban, hasta la semana pasada han rescindido de su personal 30%. Ayer fin de semana ya estaban llegando al 50%. Las empresas de transporte que no están laborando, que no pueden hacer sus rutas habituales, ¿qué porcentaje está dejando de funcionar? En estos momentos, tal como está haciendo las 12:25, 12:20, podemos decir que el 80% está ahorita de brazos cruzados. Porque si me han cerrado el norte, estoy de brazos cruzados cerca del 40% de la flota. Estoy cruzado al sur, tengo el 40% de la flota cruzada. ¿Quiénes están trabajando? ¿Quiénes? Un 20-30% que va a Huaraz, va al centro, que es Jao, Jahuancayo, y va a Ica. No hay más. ¿Y eso económicamente cuánto significa en circulación justamente de unidades, de pasajeros? Estamos hablando de cerca de 8.000 unidades, solamente en pasajeros.
Yo calculo en carga, porque tenemos conversaciones con unos gremios, que también está en un 80% de carga, estamos hablando de 100.000 camiones. Si el señor Premier solamente ve el aéreo, como lo escuché ayer, dígame dónde le dejo las llaves de los camiones y los ómnibus, para dejárselas. Porque si no, no tiene sentido trabajar en esta crisis. Y mirando solo el centro del país, ¿qué tipo de mercancías y productos también pueden circular? Porque esto significa que si los bloqueos en el sur y ya han empezado en el norte se dan, y esperemos que no continúen en realidad, porque las treguas son solo de 2-3 horas, no más. Claro, hemos llegado a un punto de situación que hablamos de tregua como si fuera algo normal, lo comentábamos, ¿te acuerdas? No estamos en una guerra. Este país está viviendo una guerra que nos digan. Por eso digo, ¿dónde dejo las llaves? Porque lo peor de todo, Johanna, es que yo quiero viajar de trabajo. ¿Tú viajarías para un tema de trabajo sabiendo que puede estar bloqueado 2-3 días? La gente no está viajando, señor ministro, decir ahorita como le denos tranquilidad. El Estado tiene que dar paz social. El Congreso tiene que dar paz social. Y lo que estamos buscando, independientemente, Johanna, de esta polarización política, es la tranquilidad y el libre tránsito que tiene que gozar cualquier persona o cualquier empresa. En el tema del centro, lógicamente que hay unas partes mineras, el tema de víveres, pero la gente, tú ves los terminales, por ejemplo, el terminal de Yerbateros, y lo que tú veías en un día normal, 2.000 personas, los cuentas con los dedos, 50 personas. Y estamos hablando de 10 empresas que se van a luchar por esas 50 personas. Es quiebra, ¿no? Y finalmente, digamos que de los reportes que ustedes tienen como director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, ¿qué número de unidades se han visto afectadas en el bloqueo? En el bloqueo me refiero desde que han iniciado estas movilizaciones. Bueno, en unidades, estamos hablando, en el peor de los casos hubo hasta 10.000 unidades, porque acuérdate que cerramos todos para evitar problemas. Y hablamos en este momento de 8.000 unidades, pero en los lugares de bloqueo, como ha sido a las 6 de la mañana, no habrán más de 50 unidades, pero no es el hecho. O sea, todos los viajes se tienen que suspender. Y ahí los perjudicados son millones, ¿no? Si hacemos un recuento de qué carreteras estamos hablando, de que permanecen bloqueadas, de qué cantidad de empresarios están afectados, pero también de usuarios. Mira, de usuarios estamos hablando de cerca de 100.000 usuarios diarios, ¿no? Si hablamos de unidades, como te contaba, son cerca de 8.000 unidades solamente en el transporte de pasajeros. Y lo más, te comento, y eso quisiera también tocar el tema a Sutran y a la policía. El día de ayer, Johanna, nos han dado un video donde se estaban trasladando a gente de Ilave y a gente de Andahuaylas a Lima para hacer sus manifestaciones. Esperemos que sean pacíficas. ¿Tú sabes en qué unidad estaban viajando? En combis. O sea, ya las carreteras son tierra de nadie. Porque si no dejan trabajar a los buses y a los camiones, pero sí puede trasladar a los que van a hacer su manifestación. ¿Y estos reportes les llegan cómo a usted? En videos. Y se los pasamos a algunos medios porque quisiera saber cuál es el nuevo teléfono del ministro del Interior para que también se entere. O el de la Sutran para que también se entere. O sea, porque estos señores están viajando en la carretera donde está prohibido en combis. ¿A dónde hemos llegado? ¿A un estado anárquico? ¿Y qué tipo de seguridad mantienen en estos momentos los conductores con sus unidades y sus pasajeros que sí pueden todavía circular al centro del país? Nosotros tenemos comunicación entre el gremio casi minuto a minuto. A veces hasta estamos con ojeras, nos tienen que maquillar para borrar las ojeras. Pero esperemos que el Estado tome sus medidas, porque si bien es cierto, uno piensa en un conductor con 60 pasajeros, son 60 familias que están ahí. Y necesitamos una prevención para que esa unidad, por lo menos, pueda darse media vuelta y no se quede 3-4 días ahí. Por eso nuestra malestar. Claro, y queremos que el llamado sea a la calma. Queremos que retorne nuevamente la circulación de las unidades y que las personas puedan viajar, ya sea por motivos de trabajo, de vacaciones, de salud. Pero mi pregunta era, ¿qué medidas de seguridad también tienen que tomar en estos momentos los conductores, los empresarios de buses interprovinciales? A pesar que no tenemos los avisos como debiera ser del Estado, que es el primordial ejemplo que debiera darse, nosotros comunicamos los avisos a nuestros conductores apenas la primera unidad ya se está en problemas, porque las demás unidades tienen que parar. No podemos llevarle a ese punto de inflexión que es tierra de nadie. Si tú te das cuenta... ¿Pero significa que paran o que retornan al lugar donde salieron? Ahí hay un tema. Aquellas unidades, si tú te das cuenta, los bloqueos son estratégicos. ¿Y por qué digo que son estratégicos? Porque los componen en lugares donde es imposible que voltee una unidad.
Acuérdate lo que pasó en el sur, tú veías los ejemplos, los camiones no podían darse vuelta. Nosotros apenas tomamos conocimiento de una unidad parada, se comunica al gremio dónde están los puntos de bloqueo e inmediatamente suspendemos los viajes y damos la orden a aquellos que puedan dar la vuelta, darla y donde se queden no llegar al punto de inflexión. Pero te aviso nuevamente, o les aviso al Estado, ustedes saben cuándo es. Nosotros lo sabemos y nos confiamos en lo que dijo el ministro ayer. No vamos a aceptar más bloqueos. Arequipa y chao. Desde esta mañana. De esta mañana. Muchas gracias, señor Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Lamentablemente, las únicas zonas o ciudades, digamos, que en estos momentos están con una circulación libre, normal, donde las personas se puedan desplazar, es al centro de nuestro país. Nos vamos de retorno a las 12:29 al Congreso de